¿Sabías que en la manera en la que tú gestionas tus datos puede diferenciarte no solamente del mercado, sino de que la inteligencia artificial sea eficiente o no? Precisamente eso es lo que te quiero hablar hoy mismo. ¿Por qué? Han pasado muchas cosas, ¿ok? Observé una clara necesidad a la hora de estar creando un agente de inteligencia artificial donde el uso de datos es muy importante, ya que dependiendo de la funcionalidad de los datos, del agente de inteligencia artificial, la tarea que se deba llevar, las metas, los objetivos, el tipo de agente, es muy necesario analizar el tipo de estrategia en el uso de datos y es lo que vamos a implementar. Y es que precisamente quiero hablar de todo esto, porque dentro de la inteligencia artificial estamos visualizando diferentes etapas, una nueva era de la IA democratizada, los tipos de datos y recomendaciones ciertamente a implementar dependiendo de esta era, dependiendo de cómo va evolucionando todo y en los tipos de datos para poder crear soluciones eficientes. Y es que hay mucha gestión, hay muchas estrategias, hay muchas cosas que podemos implementar a la hora de la inteligencia artificial, pero el mero hecho de que cada vez el desarrollo se está democratizando cada vez más. Cualquier persona puede agarrar una plantilla y la puede crear y dársela a alguien más. Muchas personas empiezan a preguntar, ¿verdaderamente es necesario el pagar por todos estos servicios y que alguien me pueda desarrollar o algo por el estilo? Te voy a decir la respuesta. Es sí, pero con un claro factor, el poder analizar verdaderamente lo que estamos haciendo y llevar la estrategia correcta. Hacerte las preguntas primero, hacerte las preguntas correctas primero y ya después implementar lo demás. Y es que precisamente por eso te quiero mostrar toda esta presentación. Primero, tenemos inteligencia artificial y gestión de datos, estrategias empresariales para el desarrollo de agentes inteligentes. Primero, la nueva era de IA democratizada, lo que verdaderamente te va a diferenciar de todos, de tu marca personal, de tu persona y de los desarrollos que hagas. ¿Por qué? El acceso al manejo de datos determina el éxito en la era de la inteligencia artificial. Hay principios fundamentales: agilidad y eficiencia en el uso de los mismos datos. Los datos son tu combustible estratégico, adopción rápida de nuevas herramientas y el 55% de empresas ya usan inteligencia artificial, según McKinsey en 2023. ¿Qué pasa? Ahora mismo, con simplemente desarrollar un agente de inteligencia artificial no sirve. Tenemos que verdaderamente auditar primero cuáles son las estrategias y el conocimiento detrás de una empresa para verdaderamente llevar a cabo un desarrollo eficiente, llevarlo con claridad. Y necesitamos conocer qué datos son los que vamos a necesitar a la hora de un desarrollo. Muy bien, y el tipo de ellos es súper importante. Tenemos ventajas competitivas como la automatización de tareas repetitivas, toma de decisiones basadas en datos y personalización a gran escala. Luego, tipos de datos de inteligencia artificial. Hay datos estructurados, datos no estructurados y datos semiestructurados. ¿Por qué lo digo así? Muchas veces nos aventamos así, crear cualquier automatización y flujo, pero no estamos tomando en cuenta qué tipos de datos hay detrás de todo esto. Si van a ser imágenes, si va a ser una tabla Google Sheets, si solamente van a ser PDF, si va a ser un documento que nos van a enviar, si van a ser un historial de mensajes que nos van a enviar los clientes, ¿ok? De sus chats. Entonces hay muchas cosas que hay que implementar y tomar en cuenta en el tipo de datos. Porque precisamente no podemos simplemente agarrar un dato, interactuar con otro de una manera directa y ya está, sino que hay que hacer de manera progresiva transformaciones dentro de los flujos, de los desarrollos, y precisamente cuando no comprendes esto es que puede haber bastante, por así decir, este sesgo de educación o de aprendizaje o de comprendimiento en, ok, tenemos toda esta base de datos, ¿cómo la vamos a utilizar? ¿Qué estrategias vamos a utilizar detrás de todo esto? ¿Qué tipos de datos primero estamos visualizando? Y luego, ¿qué estrategias vamos a implementar? Y luego, de acuerdo a tu negocio, de acuerdo a tus objetivos, ¿qué preguntas clave nos podemos hacer para el buen uso de estos datos? Si no lo hacemos a la hora de que estamos haciendo el desarrollo, puede que utilicemos una estrategia que en realidad no funcionaba, ¿ok? O que simplemente no era lo más eficiente.
Y esto es súper importante. Porque datos estructurados, tablas y bases de datos relacionales, hojas de cálculo y registros empresariales, inventarios, ventas, datos financieros, etc. Datos no estructurados como PDFs, contratos, documentos legales, imágenes, videos, audios, correos. El 80% de los datos empresariales suelen ser no estructurados. Y luego tenemos datos semiestructurados que suelen ya tener como, por así decir, JSON o las APIs, que es la manera en la que nosotros podemos conectarnos a otras herramientas. Muy bien, el tipo de dato determina los modelos aplicables y el esfuerzo de procesamiento. Luego, recomendaciones para implementar inteligencia artificial. Definir objetivos claros, KPIs medibles y casos de uso prioritarios. Una auditoría de datos, calidad, consistencia y accesibilidad. Una infraestructura tecnológica, ¿ok? Que precisamente lo que más recomiendo es que sea en tu propio servidor, en tu propia infraestructura, para que puedas tener tu manejo y al mismo tiempo autoridad y autonomía en todo esto. Un equipo multidisciplinario, ¿ok? Como puede ser data scientist, dependiendo de tu rubro o de tu tipo de empresa o de negocio, sí, pero también puede ser simplemente personas dentro y expertos que verdaderamente están constantemente creando estos tipos de desarrollos o simplemente educándose y estando a la vanguardia de toda esta tecnología. Luego tenemos proyectos en pilotos, empezar pequeño y luego iterar rápido todo esto. Casos de uso destacados: atención al cliente, marketing personalizado, analítica predictiva y automatización de procesos. Estrategias y métodos avanzados. Esto es lo que precisamente quería enfatizar aquí, porque ahora mismo quiero hablarles un poquito más sobre esta conciencia del uso de datos. Y es que cuando estamos creando agentes de inteligencia artificial, tú puedes crear el flujo, pero si no sabes utilizar los datos y con qué objetivo les quieres dar, tú simplemente vas a decir, vamos a utilizar un RAG porque es lo que he estado viendo dentro de YouTube, es lo que he estado viendo dentro de todo esto. Pero en realidad, si no te pones a la vanguardia en la educación y verdaderamente conocer y empezar a tener esa experiencia dentro de todo este mercado y todo esto, vas a pensar que el RAG es la única estrategia y método a utilizar los datos. Cuando puede que exista el CAC, por ejemplo, que el CAC es más que nada de acuerdo a la memoria caché que tiene. Voy a hablarles en un video más específico de esto porque también es muy importante el enfatizar la importancia de todo esto. Pero el RAG, precisamente como ya hemos hablado, es flexible y escalable. Se necesitan para datos frescos y externos y es una fácil integración. Lo que puede limitar es que puede fallar en un retrieval, requiere de un buen chunking y lento en volúmenes enormes. ¿Qué quiere decir todo esto? Precisamente nos estamos limitando a que, por ejemplo, si tenemos un tipo de dato no estructurado y uno estructurado, un RAG no lo va a hacer de manera eficiente. Puede llegar a integrar todos esos datos en una base vectorial, por ejemplo, que suele utilizarse, pero en realidad no tenemos con claridad si se están utilizando los metadatos correctos. Aquí detrás de todo esto a lo mejor sí necesitamos a alguien que sea un poquito más experto en la parte de RAG y que sepa utilizar los metadatos de manera correcta. Si no, es muy poco probable que teniendo datos estructurados o no estructurados y no utilizando las buenas prácticas de metadatos, es muy poco probable que podamos obtener la información debida y que la gente de inteligencia artificial esté contestando de la manera debida. Y es algo que precisamente he observado desde mi propia experiencia y de parte de otros. Luego tenemos el CAC, que es más que nada esta parte en la que estamos utilizando una memoria temporal, ¿ok? Pero le estamos dando acceso a un modelo de inteligencia artificial con una ventana de contexto mucho más amplia de información. Para decírselos de una manera más sencilla, es una persona de 20 años que, a diferencia del RAG, el RAG a lo mejor, bueno, vamos a ponerle que son dos personas que son de 20 años, sí, pero una persona tiene memoria fotográfica y la otra no. La que no tiene memoria fotográfica tiene que meterse al documento y leer cada página y por segmentación semántica o de acuerdo a lo que se parezca más a una cosa, eso es lo que te va a obtener. Pero en realidad no puede tener esa memoria fotográfica de, ok, tengo todo el documento de una y aquí puedo observar cada una de las cosas y ya después crear mis propias conclusiones.
Por eso les voy a hacer un video más específico de este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque en el CAC mantiene el contexto ideal para soporte y memoria conversacional. Luego los desafíos pueden ser los costos computacionales, gestión de historial y mayor complejidad. Que recomiendo un sistema híbrido. Un sistema híbrido donde combine todo el contexto y la lógica, manager prompts y validaciones y precisión, pero más complejidad. Precisamente el RAG es una manera en la que nosotros, por segmentación, por semántica, por compatibilidad de unas palabras con otras, la inteligencia artificial nos puede traer cierta información. Pero cuando estamos hablando de un CAC, por ejemplo, queremos utilizar el método RAG con un libro. Y el RAG a lo mejor va a buscar en las 5 páginas que más se le hacen de similitud. Pero a lo mejor en la página 7 del libro había un poquito más de información que no tiene que ver con similitud sobre lo que dijo el cliente, pero igualmente es información que pudo haber utilizado, que tiene coherencia y conexión con lo que se dijo, pero como no son prácticas correctas de metadatos o simplemente no se hizo el RAG de manera correcta, el agente no va a poder contestar, y menos cuando hay diferentes tipos de datos. Y cuando tenemos el CAG, una ventana de contexto, un modelo de inteligencia artificial con una alta ventana de contexto, que son grandes, como suelen ser los de Gemini, que es de 1 millón de tokens, puede leer todo el documento de una, no se le pierde nada, tiene el contexto de todo el documento y no tiene que pasarse por los numeritos y la manera en la que convierte los datos en numeritos y de manera vectorial, Entonces esto es muy importante conocerlo, porque hay diferentes plataformas, sí, aquí pueden ver un poquito más sobre las plataformas a implementar. Pero luego hay también ecosistemas de bases de datos para inteligencia artificial, que esto es simplemente para darles una pequeña noción. No me voy a meter tanto en la parte técnica, pero sí se me hace súper importante que puedan conocer que dependiendo del objetivo es la manera en la que tú tienes que utilizar la estrategia y los tipos de datos. Y crear un sistema híbrido si es necesario para poder mezclar estas estrategias de RAG y CAG. Y precisamente les hablo de esto porque luego tenemos un flujo de implementación estratégico, que es un paso a paso. Primero, una recepción. Recopila los datos de tu cliente. Tienes que recopilar todos los datos que tú tengas de ti mismo, del cliente, de la solución que quieras crear. Luego, clasifícalos. ¿Es estructurado, no estructurado o ambos? ¿Cuál es el objetivo? Define la meta del agente de inteligencia artificial. Arquitectura. ¿Cuál es el stack tecnológico? ¿Cuál es la infraestructura que vas a utilizar? Un procesamiento, si necesitas de RAG, pues va a ser todo el chunking, embeddings, etcétera, que tienen que llevar a cabo. Luego, integración RAG, CAG o híbrido. Después, validación, testing y Q&A. ¿Por qué? Porque tenemos que testear y auditar los sistemas que estamos creando. Luego, despliegue, producción con monitoreo. Tenemos que llevarlo a producción y verdaderamente ver si nos está funcionando. 9. Una iteración. Mejora continua con feedback. Una automatización del ciclo de vida del modelo. Luego, mejores prácticas y tendencias. Prácticas clave. Mantiene actualizado con papers. Implementa ética. Mide los KPIs. Automatiza. Implementa una cultura de experimentación y de simplemente fallar dentro de tu empresa o negocio o ti mismo si estás aprendiendo de todo esto. Investiga sobre tendencias emergentes y gestión de riesgos como sesgos algorítmicos, privacidad, pero eso no se preocupen, verdaderamente las empresas y al menos las personas como yo y que conozco bastantes emprendedores que igualmente estamos dentro de los negocios y llevamos a cabo todo de manera muy ética y verdaderamente respetando sus datos y al final conclusiones estratégicas. La verdadera diferenciación está en la gestión estratégica de datos. Y es que esto es algo súper importante. El éxito es igual a la visión, los datos que utilices, la tecnología, ciertamente el talento y tu disciplina y la gobernanza que tengas contigo mismo y todo. Ya las empresas están implementando inteligencia artificial y quien domine el ciclo del uso de los datos, los modelos, marcará una pauta. No existe solución universal. Cada empresa requiere una estrategia personalizada. La IA no reemplaza, aumenta las capacidades humanas, Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Cuando yo estoy haciendo un desarrollo de inteligencia artificial, digamos que tenemos documentos de que a lo mejor un PDF, un Docs, un Excel y ya está. Y tenemos todos estos datos.
¿qué estrategias vas a implementar? ¿Cómo le vas a dar toda esa base de conocimiento a tu agente de inteligencia artificial? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? O lo haces y viste en un video de YouTube el RAG, ¿ok? Y dices, vamos a implementar el RAG con este cliente. Y en realidad el agente de inteligencia artificial no sabe contestar. No te preguntas no sabes por qué no sabe contestar. Y te haces preguntas tipo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Es que el RAG no funciona? No es que el RAG no funcione. Simplemente no estás teniendo visión y análisis de verdaderamente ese desarrollo y el tipo de datos que tú tienes que transformar. O simplemente a la hora de un flujo, muchas veces, por ejemplo, tenemos la parte del pre y post agent. Que el pre es la parte de antes del agent, en la parte en la que precisamente, no sé, estamos obteniendo toda la información. Y muchas veces tenemos que transformar esa data. Porque muchas veces nos puede entrar imágenes y la tenemos que convertir a texto con un modelo. O un audio y la tenemos que convertir a texto. Porque esa es la manera en la que nosotros tenemos que llevar a cabo la automatización. O a lo mejor en tipo HTML o en un JSON. Tenemos que empezar a transformar los datos y los tipos de datos que estamos observando. Muy bien. Y precisamente les quería hablar de esto. Porque vamos a ver aquí, por ejemplo, tengo este agente de inteligencia artificial en el que tú puedes agendar llamadas, ¿ok? Puedes agendar cualquier llamada y que al mismo tiempo pueda agendarlo dentro de tu calendario. Y aquí precisamente me hice una pregunta. Tengo una base de conocimiento RAG en la que simplemente metí toda la información y estuve haciendo pruebas sobre si funcionaba mejor con un RAG o un CAG. ¿Qué pasa? Precisamente esto lo ves muy simple y está conectado a WhatsApp. Cuando antes, precisamente este flujo, lo que les estaba diciendo del pre y del post, lo tengo como por acá, precisamente era muchísimo más largo. Ahora es así, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué va a diferenciar? Como puedes ver aquí se están haciendo toda la transformación de datos para después llevarlo a una memoria y luego que la gente apenas hasta acá está contestando y acá envía los mensajes. Y en el flujo pudieron ver que estaba muchísimo más simple todo. ¿Qué pasa? Cada vez se está simplificando y se va haciendo más democratizado y más fácil crear los desarrollos. La diferencia está entre las personas que están en constante actualización, aprendiendo y sabiendo utilizar los datos. Esto es algo súper importante y que muchas personas no lo van a tener muy en cuenta porque lo piensan muy técnico o que simplemente es algo que no es necesario y ya está. Pero genuinamente, si no sabes gestionar bien los datos, en sí la inteligencia artificial son datos y algoritmos que entrenamos para algo preciso, ¿ok? Para transformarnos, para poder optimizarnos a nosotros mismos, para crear cosas nuevas, ¿ok? Precisamente por eso es generativa la que tenemos visualmente hoy. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿ok? Pero precisamente es lo que les quería hablar hoy y que espero que hayan aprendido bastante y poder abrirse un poquito más hacia el hecho de qué es lo que hay detrás de un desarrollo de la inteligencia artificial de sí y de verdaderamente cómo tú puedes transformarte a ti mismo y a tu negocio o empresa con la inteligencia artificial de manera ética, pero con análisis y estrategia. Entonces, si estás interesado en alguna de estas cosas y a lo mejor quieres implementar inteligencia artificial dentro de tu negocio, pero no solamente implementarlo con un desarrollo y ya está, sino que verdaderamente transformarlo con conciencia, convicción y un análisis y auditoría preciso donde podamos utilizar tus datos de manera eficiente y correcta, te voy a dejar los links en la descripción para que puedas ver cómo podemos trabajar uno a uno juntos. Entonces, espero tengas un gran día y pues bueno, sigamos aprendiendo. Bye bye.